de Estados Unidos y los complejos y peligrosos escenarios que pueden venir después. El primero que va a tomar la palabra es el doctor John Sachs Fernández. De todos es conocido, es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Y bueno, nada más como lectura obligada, su más reciente libro es La compra-venta de México, para quien quiera ver las entrañas del periodismo. Ahí ya lo comenzaba el maestro. Y además una cosa, en la versión está gratuito en este domicilio electrónico, está disponible gratis en www.johnsachsblogspot.com para quien quiera www.jsaxf, o sea que saxf.blogspot.com, ahí lo pueden tener. Y obviamente para satisfacción de todo el público, el maestro y doctor Alfredo Jalife Ramier, ya saben que es colaborador de la jornada, igualmente el maestro John Sachs Fernández es especialista en geopolítica, y pues la verdad que es un verdadero placer tenerlos el día de hoy. Son las personas más autorizadas, creo yo, de este país para hablar exactamente del tema de los Estados Unidos y las repercusiones que le agradecemos a ¿Se escucha? Sí. Tenemos un problema, dos problemas serios que representan amenazas existenciales. Esas amenazas están ahí. Más fuerte, maestro. Hasta. Esas amenazas existenciales están ahí. Quien revise la literatura científica, y aquí tienen una muestra, Scientific American, una revista del mero establishment científico de Estados Unidos, puede ir entendiendo la naturaleza de los problemas que tenemos adelante. No ha habido momento más difícil que el actual en términos de una guerra. Está el mundo, hay guerra. En estos momentos Estados Unidos, bueno, en cualquier semana que escoja de septiembre, me encontré que estaba bombardeando a 6 naciones. Entre ellas estaba Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen y Laos. 6. Y que los industriales no se dan abasto en la manufactura de bombas. En un área de aproximadamente 6.400 kilómetros a lo largo del Oriente Medio y del norte de África, cercano desde luego a la principal reserva petrolera del planeta, que está el 60% localizado. Estamos en una era de agotamiento de los estratos convencionales de recursos naturales. Hay límites planetarios a la acumulación capitalista, y eso va a aumentar los riesgos de conflictividad por esos recursos estratégicos. Y además, grandes negocios están ahí, ganancias. Y es un sistema que se rige por la ganancia, esencialmente, por encima de todo. Entonces, tenemos el asunto de guerra nuclear como un problema que está siendo planteado. Hay una serie de escenarios de guerra nuclear, pero obviamente desde el 11 de septiembre
al calor del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos, bajo Bush, Cheney y continuado esto con Obama, adoptó una política de seguridad internacional basada en una norma de un tipo de guerra que se llama la guerra preventiva, guerra de autodefensa anticipatoria, pero en realidad estamos hablando de guerras de agresión, vinculadas ahí al acceso a los recursos. Aquí lo que llamamos nuestros neoliberales, en México y en América Latina y en el mundo, siempre están hablando del mercado. La clase gobernante de Estados Unidos no cree mucho en eso. Piensa como algunos pensadores alemanes que el librecambismo es la doctrina favorita de la potencia dominante, temerosa de que otros sigan su ejemplo. Es decir, los demás, libre mercado. Ellos no, ellos usan instrumentos de orden estatal militar. Para acceder, por ejemplo, al petróleo, no fueron por las reglas de la mano invisible. No son creyentes en la mano invisible realmente. Esa es la doctrina que ellos, para que la apliquen otros. Pero ellos no, ellos usan instrumentos como los que brutalmente se usaron contra Irak. Irak es una nación que no tenía nada que ver con los ataques a las Torres Gemelas. Ahora eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, porque a mediados de año el señor Obama decidió desclasificar 29 páginas que habían sido colocados bajo estricto secreto por el gobierno, por el señor Bush, Cheney, en un sótano, en una bóveda, en el edificio del Congreso de los Estados Unidos, al que tenían acceso los senadores, sin plumas, sin tomar notas, terminantemente prohibidos, podían leer, censuradas, pero podían leer, sin forma de fotografía o nada. Y así se sostuvo eso durante estos 15 años, hasta que Obama lo liberó. ¿Y qué encontraron? Que la nación que más se cita en el texto, en esas 29 páginas que fueron declaradas secreto de Estado, y los funcionarios de esa nación más citada eran Arabia Saudita, no Irak. Irak fue atacado por otras razones, que no tenían nada que ver con los ataques. Pero los ataques fueron usados para muchas cosas, entre otras, para un regime change. ¿Por qué un regime change? Porque Bush sostuvo la doctrina de la presidencia centralizada, una presidencia en la que él establece que no tienen necesariamente que aceptar las leyes o los mandatos del Senado y del Legislativo si en su opinión difieren de su interpretación de la Constitución. Eso se llama la doctrina de la presidencia unitaria. Y la pusieron en práctica y sigue en práctica. ¿Cómo va? De tal manera que hay una crisis constitucional seria y hay un rompimiento con las normas del derecho internacional, no solo pues al interno, sino internacional. ¿Por qué? Pues porque las guerras de agresión
son consideradas por el derecho internacional, fundadas en todos los juicios de Nuremberg, el más grave de los crímenes internacionales, bajo el derecho internacional. Entonces vino el bombardeo y era una brutal agresión, absolutamente sin ninguna razón más que la codicia del grupo en el poder. Ahora llegó a la conclusión, revisando todo eso, que era mucho más, desde luego, que el petróleo de Irak. Y ahora tenemos toda la información de fue lo que pasó, porque el petróleo jugó un papel muy importante. Yo recuerdo que algún intelectual estadounidense allá en una reunión en Cuba se enojó mucho conmigo porque yo hablaba de la petroguerra en Irak. Y parece que sigo hablando de la petroguerra de Irak. Finalmente, Greg Muttit, un intelectual inglés, logró acceso a 1000 minutas de las reuniones secretas del gabinete de Blair, que era el perrito faldero de Bush, en estas atrocidades. Y en esas minutas se ve claramente que cuando Blair decía en la mañana esa doctrina o esa idea de que estamos ahí por el petróleo es la perspectiva paranoica más absurda que he oído. Y en la sesión de la noche de su gabinete estaba la ministra de Comercio hablando: necesitamos el acceso, garantizar que tengamos el acceso a ese petróleo, el acceso a la reserva iraquí es esencial. Están los documentos y ahí está el libro. El libro fue publicado en 2012. Entonces, fue petroguerra, pero además de petroguerra fue saqueo del tesoro público de Irak. Pero no solo el de Irak, el de Estados Unidos. Porque entonces tenemos a un ex embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, que es nombrado y a cargo de una oficina en el Departamento de Estado financiado por el Departamento de Defensa, que se llama Oficina de Estabilización y Reconstrucción. Programa de Estabilización y Reconstrucción. Bajo el principio que los Estados Unidos destroza ciudades, bombardeó Bagdad, destruyó escuelas, hospitales, sistemas eléctricos, todo, hidráulicos, todo. Y luego vinieron los contratos para las empresas, para la reconstrucción, empezando por contratos a Halliburton, que había sido manejada por el señor Cheney, puesto en la vicepresidencia, saliendo de Halliburton. Entonces ahí tenemos el negociazo a tal punto que hay una escritora, investigadora canadiense, que nos cuenta que mientras estaba de visita en algún momento en una gira en la ciudad de Washington, fue a oír a una reunión de un instituto de estudios estratégicos y de política exterior a Carlos Pascual, y que Carlos Pascual estaba presentando el asunto de los contratos y estaba diciendo: es que tenemos que hacer un esquema preventivo en relación con los contratos. Son tantos los contratos cuando destruimos un país y la gente es arrasada, que hay que reconstruir. Y son tantos que hay que tener los contratos listos, incluso preparados, impresos, antes de que empiece la guerra. Porque no hay tiempo para hacer tantos contratos. ¿A cuánto asciende
el botín, 5.7 billones, millones de dólares. Solo en Irak y Afganistán. Es un mundo de guerra. Hay guerra y nada de esto es discutido en los debates en Estados Unidos. Uno de los problemas centrales es crisis hegemónica. Y hegemonía quiere decir no solamente el ejercicio de coerción, eso es una parte importante, una proyección militar del hegemón y policial, etcétera, de diplomacia de fuerza, eso es parte de la hegemonía. Pero el liderato intelectual y moral y la capacidad de generar consenso es lo que, al menos como lo pensó Gramsci, es la hegemonía. No hay hegemonía si no hay esa capacidad de liderar y de generar consenso. Y las manifestaciones son múltiples, no solo de Abu Ghraib y del recurso a la tortura y el rompimiento de todas las normas del derecho internacional, difícil de liderar así desde la perspectiva de una criminalidad del Estado desatada. Y yo diría específicamente una nazificación de la proyección de poder de los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos de vecino. Entonces, estos son tiempos de guerra y son tiempos difíciles. Al calor de esos ataques se hicieron muchas cosas. No tengo tiempo de hacer exposición de todas las barbaridades en lo interno. Una de ellas sí, porque nos está afectando brutalmente. Continuamente Bush, seguido por Obama, han venido insistiendo en la militarización de las policías y en el uso de los militares en funciones de ministerio público, que está prohibido por la Constitución en Estados Unidos y por la ley Posse Comitatus de 1878, y que está terminantemente también negado constitucionalmente en México. Colocar a los militares en función de ejércitos de ocupación de un pueblo que está siendo saqueado. Aquí, allá y en muchos otros lados. Bueno, al calor de esos ataques se hicieron muchas cosas, entre otras una agresión continua y una provocación sistemática a Rusia. Imagínense ustedes que los Estados Unidos deciden unilateralmente salirse del tratado antibalístico, porque detrás del tratado antibalístico había mayor certeza, un poco de certeza en las relaciones estratégicas entre potencias con armamento nuclear. Entre las dos controlan aproximadamente el 95% de la reserva mundial del arsenal mundial nuclear. Entonces, tenía ese objetivo de colocar en las fronteras mismas de Rusia partes del sistema antibalístico de los Estados Unidos. Esto significaba grandes negocios, menos seguridad, menos estabilidad estratégica, pero más negocio. Y se fueron por el más negocio, más lana para la gran industria aeroespacial de Estados Unidos. Y empezaron a recibir contratos. Y el primero, tener el dinero y los dispositivos para esos gastos y colocar en las narices del Kremlin
el sistema antibalístico de Estados Unidos fue grande en términos de los negocios, y se hizo. Es exactamente como si Rusia viniera y colocara en Chihuahua y en Alberta partes de su sistema nacional antibalístico y dijera, allá en Estados Unidos dijo, es para proteger a Europa de un ataque de Irán. Y viniera aquí y dijera, es para proteger a América del Norte de un ataque de Corea del Norte. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos? Bueno, eso es un ejemplo de los tipos de provocación, pero en este junio se dio unos desplantes y unos despliegues de provocación extraordinariamente graves y poco informados por la prensa. Y son importantes para esta reflexión. Se desarrolló una operación exactamente en los aniversarios de la Operación Barbarosa, que fue la operación de invasión en 1941, en junio, de Alemania contra Rusia. Una brutalidad porque una matanza. La Segunda Guerra Mundial fue esencialmente el teatro de guerra fue entre Alemania y la Unión Soviética. Y liderados por porque la señora Merkel lo autorizó, un grupo de oficiales alemanes. La reacción en Rusia era de indignación de la gente. Exactamente, estamos hablando de 30.000 tropas, un despliegue grande de tanques, de naves aéreas y marítimas, y de equipo. Y el Pentágono acá, bueno, tenía un presupuesto de 800.000 millones de dólares para operaciones ahí. Ahora se lo cuadruplicaron a 4.700 millones de dólares para 2017 en adelante, ahí en la frontera con Rusia. Entonces estamos hablando de una grave provocación. Por el lado de Asia tenemos a China, una potencia que ha hecho una presencia global fantástica en términos económicos, comerciales, tecnológicos, de todo tipo. Alrededor de China, 400 bases de Estados Unidos, desde Australia, pasando por Corea del Sur, Japón, Filipinas, se le está yendo Filipinas, se le fue en Filipinas a Estados Unidos, yendo por toda Eurasia, Afganistán y Diego García, por allá por India. China ha recibido la noticia en 2015 que Estados Unidos iba a colocar 2/3 partes de toda su flota mundial en los mares cercanos a China. ¿En relación a qué? Al estrecho de Malaca, por donde entra el 80% del petróleo y de los recursos naturales de China. Es un hegemón en crisis, es un hegemón riesgoso, peligroso, y ve que se va deteriorando. Está una economía regida por un proceso de creciente financiarización y militarización. Son dos de los ejes. Al mismo tiempo que hay una creciente multipolarización de la escena mundial
Esta multipolarización se percibe en el aparato productivo desde los años 70, desde antes de los años 70. Empezaron a aparecer ya firmas europeas recuperándose, ya empezaron a aparecer firmas japonesas en automotriz, en la industria automotriz, en la industria de aviación, en la industria aeroespacial, en el área de alta tecnología. La multipolarización del mundo es grande y viene sistemáticamente dándose, de hecho un seguimiento grande. Por eso para mí resulta un poco absurdo que lleguen y me digan se colapsó la Unión Soviética y estamos entrando a un mundo monopolar. Ni en ese momento podía hablarse de un momento monopolar. Si existió en la historia del siglo XX y el siglo XXI algún momento monopolar, fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos como vencedor, no tocado gracias al Atlántico y el Pacífico, ya no más por la cohetería balística intercontinental. En el caso de una tercera guerra mundial, el territorio y la población de Estados Unidos forma parte de la tercera guerra mundial junto con el resto del mundo. Y Estados Unidos, el banco del mundo, con la moneda del mundo, con la industria del mundo, con la agricultura del mundo. A ese sí, multidimensionalmente. Y lanza la bomba atómica, que el liderato militar le dijo que no era necesario. Pero el liderato político consideró indispensable tirarlo, no para terminar la Segunda Guerra Mundial, que estaba acabada, para caracterizar el periodo que seguía de la Pax Americana, bajo un ataque atómico. Bueno, esta es una corta introducción al problema que tenemos hoy. Tenemos un problema grave. Mañana vamos a tener algunos resultados de este problema grave, pero tenemos elecciones en Estados Unidos y las propuestas que tenemos muestran que los Estados Unidos, el sistema político electoral, es incapaz de presentar una resolución o un programa no catastrófico por parte de un lado o del otro. El señor Trump nos dice que el calentamiento global es un invento de los liberales y de los chinos para molestar a la industria estadounidense, y su escritor fantasma, el que escribió el libro, hicieron una entrevista recientemente y le preguntaron, ¿y su próximo libro sobre Trump cómo sería? ¿Cómo se titula? ¿Qué título le daría a usted? Y él le dijo al New Yorker en una larga entrevista, yo lo llamaría the sociopath, el sociópata. Es más o menos, dijo algo así. Y nos vamos al otro lado y nos encontramos con una señora realmente responsable de brutalidades inmensas. En el caso de Libia, en el caso ahora de Siria, ella está proponiendo una zona flight free zone, veda aérea. Una veda aérea dice pues para que no bombardeen a la población galega. Pero si nos ponemos a ver qué es lo que es una área, una veda aérea, y yo esto es una cantidad increíble de operaciones militares involucradas. Y se fue a hablar de este asunto a Goldman Sachs y alguien le preguntó a una analista por qué al director, al gran gerente de Goldman Sachs en televisión, le preguntaron ¿por qué será que
Hillary Clinton no quiere que se sepa qué fue lo que les dijo a ustedes en 2013, porque una reunión a puertas cerradas. Se trata de una de las principales firmas bancarias inversionistas. Es una firma donde se conjunta la actividad bancaria con la actividad de los inversionistas. Y le dijo el gerente, que es un gran mentiroso, un sinvergüenza, le dice, pregúnteselo a ella. Yo soy una persona dedicada a las finanzas, yo conozco esas cosas. Y digo eso porque él contrató en agosto del año pasado a Rasmussen, el secretario general de la OTAN, como su asesor financiero en Goldman Sachs. Y nadie como Rasmussen sabe de la cuestión militar, porque él estuvo a cargo y tuvo que ver con todo este proceso de acoso estratégico contra Rusia. Entonces saben perfectamente qué tipo de operaciones militares estamos hablando. Estamos hablando de bombardeo, donde están los sistemas antibalísticos del gobierno sirio. Estamos hablando de el uso de cohetes aire-aire, tierra-aire. Estamos hablando de fuerzas aéreas para la vigilancia, para el reconocimiento. La cantidad de operaciones son grandes. ¿Y por qué fue decir eso? Freeze, fly zone ante banqueros e inversionistas. Porque hay el negocio. Para los banqueros y los inversionistas de Goldman Sachs es una buena noticia. Guerra con Siria y guerra con Rusia. ¿Por qué? Pues porque Rusia está instalada. Todo tipo de sistemas. Rusia sí fue invitada por Siria en la pelea que tiene con estos grupos terroristas, cuyo origen, según un exdirector de la Defense Intelligence Agency de Estados Unidos, está ahí mismo como parte de las tácticas desarrolladas por el Pentágono. Entonces, estamos hablando de contratos, pero como ya hay fuerzas desplegadas de Rusia ahí, Rusia ataca a los atacantes, porque se trata de los aviones estadounidenses atacarían no solamente las defensas antibalísticas, antiaéreas del gobierno de Siria, también atacarían los aeropuertos. Y entonces, como los cohetes antibalísticos de defensa sirios están en lugares donde son sumamente poblados, les dice a los banqueros, y esto ya sabemos, son palabras de ella porque lo sacó el documento Wikileaks, dice, pues habrá muchos muertos sirios. Lo mismo que dijo con Libia, habrá muchos muertos libios. Y aquello ha sido una masacre brutal. Esa es la otra. Es decir, que si empieza una guerra entre Estados Unidos y Rusia, atacando naves, Rusia está moviendo en estos momentos una cantidad grande de barcos, sus portaaviones, un portaavión que está acercando ahí a las costas de Siria. Rusia acaba de terminar ejercicios con 40 millones de rusos que están indignados por todo esto, de defensa en caso de guerra nuclear. El gobierno alemán acaba de conseguir para distribución 32 millones de cápsulas de yodo. Lo mismo, y dicen que es para otra cosa. Lo mismo los noruegos, finlandeses y otros gobiernos de Europa.
el riesgo nunca ha sido mayor. Quiero nada más, antes de proceder con el asunto específico, quiero nada más redondear con alguna reflexión sobre la Guerra Fría, la nueva Guerra Fría. Hay una nueva Guerra Fría. Ustedes ven la demonización de Putin y ven la demonización de Rusia. Está en la prensa, está en la televisión, todo el tiempo. Y al mismo tiempo hay una gran agresión, pasando por aquel golpe de Estado de febrero de 2014 en Ucrania, donde la participación del embajador de los Estados Unidos y Victoria Nuland era muy clara, y el financiamiento del golpe de Estado fue estadounidense. Y esa operación ahora se presenta al público como una agresión rusa en Ucrania. Y las medidas defensivas rusas ante las provocaciones son presentadas como Rusia es una amenaza global. Esta es la nueva Guerra Fría. Es una Guerra Fría distinta a la anterior, mucho más peligrosa. ¿Por qué? Primero, el epicentro de la Guerra Fría no está en Berlín, está en Ucrania. Eso es dentro de la civilización rusa, eso es muy peligroso. Segundo, durante 40 años de Guerra Fría, los rusos y los estadounidenses desarrollaron un modus vivendi de líneas que no había que traspasar. Todo eso ya no existe. Ahora es medio caótico e indeterminado. Tercero, en la Guerra Fría la gran prensa de Estados Unidos informaba sobre la crítica. Ahora no. Ahora es unanimidad. Ahí tienen tres razones. Eso es sumamente peligroso. Cuando no hay crítica, cuando no hay una prensa, cuando el New York Times se comporta como un pasquín de guerra, estamos en riesgos. Ahora, para entender el orden de magnitud de los riesgos, dos tipos de riesgos: el riesgo de guerra general y el riesgo de calentamiento global. Necesito recurrir al liderato político más avanzado en ambos temas. Ese liderato está personificado en Fidel Castro, porque a Fidel Castro le tocó vivir 1962, la crisis de los cohetes, y le tocó entender, como ningún líder latinoamericano, físicamente entender, su cuerpo entero entender qué es lo que es una guerra nuclear, porque le tocó ser presidente en ese momento de Cuba. Entonces, me pareció importante, para revisar este tema y revisar el otro tema, la otra amenaza, muy brevemente, presentarles a ustedes qué pasaría en el mundo si solamente tuviéramos una guerrita chiquita nuclear entre India y Pakistán, donde se usa el 0.4% del armamento. Entre Rusia y Estados Unidos es el 95%. Claro. Y por ahí está Francia, y por ahí está Inglaterra, y por ahí están otros países. Pero, ¿cómo sería el experimento? Bueno, aquí tenemos este trabajo de Brian Toole y Alan Rogo, que salió en el Scientific American, de cómo sería una pequeña guerrita con bombitas chiquitas, bombitas de 15 kilotones, equivalente a 15.000 toneladas de dinamita, como las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Bueno, ellos dicen, vamos a hacer el experimento, ¿qué pasaría si se usan 100 de esas bombas
contra India y contra Pakistán. Entonces está el artículo, está el arte de los artículos, es de una camada de investigaciones que se inician en los años, entre el año 2000 y el año 2006 en los Estados Unidos sobre los efectos climáticos de una guerra, en este caso local, con el 0.4. Bueno, ahí tienen, a los 5 días lo que tenemos es una cantidad grande de hollín a la atmósfera. Va a la estratosfera y ahí tienen esa flecha más arriba, en la mesósfera. Eso quiere decir que ese es un hollín que va a interrumpir ese hollín. Esto es a los 5 días de una guerrita chiquita de 0.4% del armamento nuclear. A los 5 días. Ese hollín interfiere con el ingreso del sol. Aquí tiene al día 9, como sería, ya ahí estamos nosotros. Entonces ustedes entenderán la genialidad de nuestros gobiernos geniales, atacando el presupuesto agrícola de los campesinos que generan la alimentación. Cuando no entra el sol, no hay agricultura, no hay alimentos. No hay alimentos. Y ahí tienen en el día 46. Esto es una guerrita chiquita. Y los efectos sobre la agricultura serían brutales. Y además, tendríamos otros efectos catastróficos en las ciudades que son lanzadas. Pero la cantidad de hollín que se va a la atmósfera es inmensa, las temperaturas bajarían. Aquí tengo otro de la Universidad Rutgers sobre las consecuencias climáticas y el impacto a la agricultura de conflicto regional nuclear, en el que ya participa un porcentaje mayor del arsenal nuclear. Así es como lucimos. Ahí está Baja California, ahí está México. Así es como estamos. Y cuando les estoy hablando de los efectos a la agricultura, ustedes inmediatamente, por favor, piensen en las noticias del recorte de los presupuestos, de negarle las semillas, de negarle los fertilizantes, de desmontar el campo y de hacer al país dependiente de alimentos, y con la reforma, entre comillas, energética, de hacer al país dependiente de gasolina, porque tuvieron la prohibición estadounidense de no más refinerías en el país, y son 30 años sin refinerías. Consecuentemente, el país tiene que importar gasolina, cada vez más del 50% de la gasolina. Estos son los señores que manejan este país y que hay que sacarlo de él. Así luce el mundo el día 1 de la conflagración. Mejor verlo. Aquí tienen el día 2. Aquí tienen el día 3. ¿Ustedes se imaginan el interés de Fidel Castro en estos experimentos? Él, desde luego, va y busca a los científicos y se los lleva a Cuba
y discute con ellos. ¿Por qué? Porque está íntimamente, está personalmente involucrado en este proceso. A él le tocó 1962. Él sabe que está al borde de una conflagración, que es algo con lo que no se juega, pero es el único de nuestros políticos en toda la región latinoamericana que sufrió esa experiencia traumática. Y eso genera en él, en mi opinión, no soy psicoanalista, aunque me gusta mucho la antropología psicoanalítica. Fui estudiante de Jules Henry, que usa la psicología, el psicoanálisis para hacer sus investigaciones antropológicas. Sí me parece que tenemos algo de origen que tiene que ver con especies, una combinación que yo hice y tengo un trabajo hecho sobre eso, entre Sigmund Freud y Charles Darwin, en sentido de impulsos de la vida, esa manifestación de un líder en contra de la muerte de la biota global, porque aquí estamos hablando de la biota global. Y ahí lo tienen con Alan Rogoff en septiembre 14-16 de 2010, cuando salió el artículo. Lo que quería yo mostrarles a ustedes simplemente era del pensamiento latinoamericano, el más avanzado en materia de qué hacer, cómo detener, cómo analizar el problema, es ese señor que acaba de cumplir 90 años y que le estoy celebrando con ustedes aquí. Muchas gracias. Scientific American, una revista del medio establishment científico de Estados Unidos, puede ir entendiendo la naturaleza de los problemas que tenemos adelante. No ha habido momento más difícil que el actual en términos de una guerra. Está el mundo, hay guerra. En estos momentos Estados Unidos, bueno, en cualquier semana que escoja de septiembre, me encontré que estaba bombardeando a 6 naciones. Entre ellas estaba Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen y Laos. 6. Y que los industriales no se dan abasto en la manufactura de bombas. En un área de aproximadamente 6.400 kilómetros a lo largo del Oriente Medio y del norte de África. Cercano, desde luego, a la principal reserva petrolera del planeta, que está el 60% localizado. Estamos en una era de agotamiento de los estratos convencionales de recursos naturales. Hay límites planetarios a la acumulación capitalista. Y eso va a aumentar los riesgos de conflictividad por esos recursos estratégicos. Y además, grandes negocios están ahí, ganancias. Y es un sistema que se rige por la ganancia, esencialmente. Por encima de todo. Entonces, tenemos el asunto de guerra nuclear,
como un problema que está siendo planteado. Hay una serie de escenarios de guerra nuclear, pero obviamente desde el 11 de septiembre, al calor del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos, bajo Bush, Cheney y continuado esto con Obama, adoptó una política de seguridad internacional basada en una norma de un tipo de guerra que se llama la guerra preventiva, guerra de autodefensa anticipatoria, pero en realidad estamos hablando de guerras de agresión, vinculadas ahí al acceso a los recursos. Aquí lo que llamamos nuestros neoliberales, en México y en América Latina y en el mundo, siempre están hablando del mercado. La clase gobernante de Estados Unidos no cree mucho en eso. Piensa como algunos pensadores. El tema de hoy es las elecciones de Estados Unidos y los complejos y peligrosos escenarios que pueden venir después. El primero que va a tomar la palabra es el doctor John Sachs Fernández. De todos es conocido, es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Y bueno, nada más como lectura obligada, su más reciente libro es La compra-venta de México, para quien quiera ver las entrañas del periodismo. Ahí hay algo que comenzaba el maestro. Y además una cosa, en la versión está gratuito en este domicilio electrónico, está disponible gratis en www.johnsachsblogspot.com para quien quiera www.jsaxf, o sea que le digo saxf.blogspot.com, ahí lo puede generar. Y obviamente para satisfacción de todo el público, el maestro y doctor Alfredo Jalife Ramier, ya saben que es colaborador de la jornada, igualmente el maestro John Sachs Fernández es especialista en geopolítica, y pues la verdad que es un verdadero placer tenerlos el día de hoy. Son las personas más autorizadas, creo yo, de este país para hablar exactamente del tema de los Estados Unidos y de las repercusiones que le agradecemos a ¿Se escucha? Sí. Tenemos un problema, dos problemas serios que representan amenazas existenciales. Esas amenazas están ahí. Más fuerte, maestro. Hasta. Esas amenazas existenciales están ahí. Quien revise la literatura científica, y aquí tienen una muestra.